Lección 1. Persiguiendo el arco iris. Hola Anna, he estado pensando en el dicho de que hay una olla de oro al final del arco iris. Hola John. Es un dicho muy clásico. ¿Crees en ello? La verdad es que no. Creo que es más bien una metáfora de la suerte y las oportunidades. Estoy de acuerdo. Sin embargo, es divertido imaginarlo. ¿Qué harías si realmente encontraras oro? Probablemente viajaría por el mundo. Siempre he querido visitar lugares como Japón e Italia. Suenan increíbles. Me encantaría ver los cerezos en flor en Japón. ¿Los has visto alguna vez? No, pero he visto fotos, y se ven impresionantes. Es como una obra de arte propia de la naturaleza. Definitivamente. Pero volviendo a la olla de oro, ¿crees que hay un significado más profundo detrás del mito? Quizás se trate de apreciar lo que tenemos en lugar de perseguir sueños imposibles. Esa es una gran perspectiva. A veces, el viaje es más valioso que el destino. Exactamente. Además, la emoción de buscar algo puede ser emocionante en sí misma. Como una búsqueda del tesoro. Pero en lugar de oro, es posible que encuentres experiencias y recuerdos. Sí. Esos son los verdaderos tesoros de la vida. ¿Cuál sería tu búsqueda del tesoro definitiva? Creo que sería explorar ruinas antiguas. Imagina descubrir la historia perdida. Eso suena fascinante. Hay algo mágico en descubrir el pasado. Seguro. Hablando de tesoros, ¿has ahorrado dinero para una gran aventura? Lo estoy intentando. Tengo un poco de dinero, pero con todos estos gastos, es difícil ahorrar. Lo entiendo. Es como si cuanto más ganas, más gastas. Exactamente. Es una batalla constante. Pero creo que cada poquito cuenta. Cierto. Incluso pequeñas cantidades pueden acumularse con el tiempo. ¿Tiene una meta de ahorro? Yo sí. Mi objetivo es ahorrar lo suficiente para un viaje el verano que viene. Crucemos los dedos. Es un gol maravilloso. Te estaré animando. Gracias, Anna. Y si encuentro esa olla llena de oro, te llevaré conmigo. Oferta. Exploraremos el mundo juntos y crearemos recuerdos inolvidables. Parece un plan. Quién sabe, tal vez incluso encontremos nuestro propio arco iris en el camino. Lección 2. Planificar la perfección. Hola Anna, ¿has hecho los arreglos necesarios para esta semana? Hola John. Sí, lo he hecho. Estoy entusiasmado con todo lo que planeamos. Perfecto. Empecemos con el calendario. ¿Qué es lo primero de nuestra lista? Tenemos esa reunión el martes. ¿Estás preparado para ello? Lo soy. He reunido todos los datos que necesitamos. Creo que todo saldrá bien. Eso es genial. Estoy un poco nerviosa, pero creo que nos irá bien juntos. No te preocupes. Formamos un gran equipo. Además, podemos practicar juntos antes de esa fecha.
Esa es una buena idea. Un poco de ensayo puede aumentar nuestra confianza. Exactamente. ¿Qué tal si nos reunimos mañana para repasar nuestra presentación? Parece un plan. ¿A qué hora te viene mejor? ¿Qué tal las 3 de la tarde? De esa forma, tendremos tiempo de sobra para revisarlo todo. Perfecto. Después de eso, podemos tomar un café para celebrar nuestro arduo trabajo. Me encanta esa idea. Será una buena recompensa después de nuestra práctica. Hablando de café, ¿tienes un café favorito en mente? Sí. Hay un lugar acogedor en el centro con increíbles pasteles. Oh, ya sé cuál. Sus croissants son divinos. Exactamente. Definitivamente. También deberíamos darnos un capricho después de la reunión. De acuerdo. Será un merecido descanso después de todo el esfuerzo que hemos hecho. ¿Qué hay de nuestros otros arreglos para la semana? Tenemos el taller el jueves. Correcto. Estoy preparando algunas ideas creativas para compartir. ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Qué tal incluir algunas actividades interactivas? Siempre hacen que los talleres sean más atractivos. Es una idea brillante. Trabajaré en algunos ejercicios divertidos que podamos hacer. Impresionante. Y no olvidemos la salida del equipo del viernes. ¿Ya has decidido qué hacer? Pensaba en hacer un picnic en el parque. Sería una buena forma de relajarse. Me encanta esa idea. Podemos disfrutar del aire libre y relajarnos con nuestros colegas. Exactamente. Organizaré algunos aperitivos y bebidas para todos. Perfecto. Parece que tenemos una semana emocionante por delante. Sí. Espero con ansias todas las actividades y trabajar juntos. Yo también. Hagamos que esta semana sea memorable. Lección 3. Exploración de ciudades. Hola Anna. ¿Has pensado en explorar una ciudad conocida por su rica historia y patrimonio cultural? Hola John. Eso suena intrigante. ¿Qué ciudad tienes en mente? Pensaba en Roma. Está llena de ruinas antiguas y una arquitectura impresionante. Roma sería increíble. El Coliseo y el Vaticano son atracciones imperdibles. Absolutamente. Imagina caminar por las mismas calles que los antiguos romanos. It would feel like stepping back in time. What else would you like to see in Rome? Me encantaría visitar el Foro Romano. La historia allí es fascinante. Sí. Y no te olvides de la comida. La cocina italiana es una de las mejores del mundo. Exactamente. Ya puedo saborear la pasta y el helado. Definitivamente deberíamos probar algunos platos locales. Seguro. He oído que la pizza auténtica en Nápoles también cambia las reglas del juego. Oh, ese sería un gran viaje adicional. Comer pizza en su lugar de nacimiento suena increíble.
Definitivamente. ¿Cuál crees que sería la mejor época del año para visitar Roma? Creo que la primavera sería ideal. El clima es agradable y las flores están floreciendo. Eso suena encantador. Además, hay menos turistas en comparación con el verano. Correcto. Sería más fácil explorar los lugares de interés sin la multitud. También podríamos disfrutar de cafés al aire libre y observar a la gente pasar. Esa es una de mis actividades favoritas. Es muy interesante observar la vida local. De acuerdo. Y podríamos practicar nuestro italiano mientras estamos allí. Sí. Aprender algunas frases sería útil y divertido. ¿Ya sabes alguna frase en italiano? Solo lo básico. Como, grazie, para dar las gracias y, per favore, para por favor. Buen comienzo. Deberíamos aprender un poco más juntos antes del viaje. Absolutamente. Mejoraría nuestra experiencia. Además, los lugareños aprecian que pruebe su idioma. Sí, demuestra respeto por su cultura. Eso me encanta. Yo también. Hagamos un plan para visitar Roma y disfrutar de todas sus maravillas. Estoy totalmente de acuerdo. Será una aventura llena de historia, cultura y deliciosa comida. Perfecto. Empecemos pronto a buscar vuelos y alojamientos. Lección 4. El negocio. Hola Anna, ¿has oído hablar de esa empresa que tuvo problemas financieros recientemente? Hola John. Sí, leí algo al respecto. Es sorprendente lo rápido que pueden cambiar las cosas en los negocios. Exactamente. Escuché que una empresa más grande decidió comprarlos. Esa es una jugada inteligente. Adquirir empresas en dificultades puede ser una buena estrategia de crecimiento. Realmente puede. A menudo pueden obtener activos valiosos a un precio más bajo. Correcto. Además, podrían ganar la base de clientes leales que tenía la empresa en apuros. Cierto. Es como convertir un desafío en una oportunidad. ¿Crees que va a funcionar para ellos? Depende de que también integren la nueva empresa en sus operaciones. La integración puede ser complicada. Las diferentes culturas empresariales pueden chocar. Exactamente. Deberán asegurarse de que los empleados se sientan valorados e incluidos. Buen punto. La comunicación es clave durante estas transiciones. Seguro. Si los empleados están informados e involucrados, esto puede conducir a un proceso más fluido. ¿Alguna vez ha visto a una empresa pasar por una fusión o adquisición? Sí, lo hice. Era fascinante y caótico al mismo tiempo. El caos puede ser parte del proceso. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, hubo muchas reuniones y algunos empleados estaban preocupados por la seguridad laboral. Me lo imagino. La incertidumbre puede generar mucha ansiedad entre el personal. Sí. Pero al final, la fusión resultó beneficiosa para ambas compañías. Es genial escuchar eso.
Siempre es agradable cuando una jugada arriesgada da sus frutos. Definitivamente. Demuestra que con el enfoque correcto, los desafíos pueden conducir al éxito. Además, abre nuevas posibilidades para la innovación y la colaboración. Exactamente. ¿Cree que esta nueva adquisición generará productos o servicios interesantes? Eso espero. Las empresas a menudo se vuelven más competitivas después de estos cambios. Sí, y pueden atraer a nuevos clientes con nuevas ideas y ofertas. Estoy deseando ver cómo se desarrolla todo. Los negocios pueden ser muy dinámicos. Realmente lo es. Siempre sucede algo nuevo en el mundo del comercio. Y eso es lo que hace que sea tan interesante seguirlo. Lección 5. El sabor de España. Hola Anna, ayer comí paella de mariscos. Oh, eso suena delicioso. ¿De dónde lo sacaste? Fui a ese nuevo restaurante español del centro. Tienen platos auténticos. He oído hablar de ese lugar. ¿Tenían una buena variedad en el menú? Sí, lo hicieron. Ofrecían de todo, desde tapas hasta churros. Era difícil elegir. Me lo imagino. ¿Qué hizo que te decidieras por la paella? Siempre he querido probarlo y el camarero me lo recomendó encarecidamente. Buena elección. ¿Qué tal el sabor? ¿Estaba tan delicioso como esperabas? Fue increíble. El azafrán le daba un sabor único y los mariscos estaban frescos. Eso suena delicioso. ¿Venía con algún lado? Sí, se sirvió con una guarnición de pan de ajo y una ensalada refrescante. Perfecto. Una comida equilibrada mejora la experiencia. ¿Le gustó el ambiente del restaurante? Absolutamente. Tenía decoraciones vibrantes y sonaba música tradicional española. Eso suena encantador. Un gran ambiente realmente puede mejorar una experiencia gastronómica. Lo hizo. Además, el personal fue amable y atento. Me hizo sentir bienvenida. Eso es importante. ¿Recomendaría este restaurante a otras personas? Definitivamente. Creo que a cualquiera que le guste el marisco o la cocina española lo disfrutaría. Puede que tenga que probarlo pronto. ¿Crees que también ofrecen comida para llevar? Sí, lo hacen. Vi a algunas personas recogiendo pedidos cuando estuve allí. Eso sería conveniente. A veces me encanta disfrutar de la comida de un restaurante en casa. Yo también. Es un buen regalo, especialmente después de un largo día. Y puedes disfrutarlo en pijama. ¿Qué podría ser mejor? Exactamente. Hablando de comida, ¿tienes algún plato favorito que recomendarías? Me gusta mucho el sushi. Hay algo especial en la frescura de los ingredientes. El sushi es fantástico. Me encanta que sea tanto un arte como una comida. Sí.
La presentación es casi demasiado bonita para comerla a veces. Es verdad. Creo que probar diferentes tipos de cocina es una de las mejores maneras de explorar culturas. Estoy completamente de acuerdo. La comida puede decir mucho sobre un lugar y su gente. Exactamente. Me muero por descubrir más platos nuevos en nuestra próxima aventura culinaria. Lección 6. Entusiasmo por el arte. Hola Anna. Estoy muy emocionada de ver las obras de arte en la galería este fin de semana. Oh, eso es genial. He oído que tienen algunas piezas impresionantes en exhibición. Sí. He leído que exhiben arte contemporáneo de varios artistas locales. Eso suena intrigante. El arte contemporáneo puede ser tan expresivo y estimulante. Absolutamente. Me encanta cómo a menudo refleja los problemas sociales y las emociones actuales. Exactamente. ¿Tienes un artista favorito cuya obra admiras? Me gustan mucho las obras de Banksy. Su arte transmite mensajes poderosos. Banksy es fantástico. Su habilidad para mezclar humor y crítica es impresionante. ¿Verdad? Agradezco cómo desafía el status quo a través de sus grafitis. Hablando de desafíos, ¿alguna vez has intentado crear tu propia obra de arte? Lo he hecho. Tomé clases de pintura una vez. Fue una experiencia divertida pero humillante. Eso es impresionante. ¿Qué medio utilizaste? Trabajamos principalmente con acrílicos. Son vibrantes y se secan rápidamente. Los acrílicos son geniales para los principiantes. ¿Disfrutaste el proceso? Lo hice. Era liberador expresarme en un lienzo, aunque fuera desordenado. Me lo imagino. El arte tiene una forma única de permitirnos expresar nuestros pensamientos internos. Exactamente. Creo que todos deberían intentar crear arte al menos una vez. Estoy de acuerdo. Puede ser una maravillosa salida para las emociones y la creatividad. Además, es una excelente manera de relajarse y eliminar el estrés. Definitivamente. He oído que la arteterapia puede ser muy beneficiosa para la salud mental. Sí. Participar en actividades creativas puede aumentar la felicidad y reducir la ansiedad. Eso es tan cierto. Creo que pronto me apuntaré a una clase de alfarería. La cerámica suena genial. Dar forma a la arcilla debe ser muy satisfactorio. Realmente lo es. Además, puedes hacer algo funcional y hermoso. Esa es la mejor parte. Me encantaría ver lo que creas. Definitivamente compartiré mis proyectos contigo. Será divertido comparar nuestros esfuerzos artísticos. No puedo esperar. El arte realmente conecta a las personas de maneras únicas. Lección 7. Búsqueda del tesoro. Hola Anna. Acabo de visitar el mercado de antigüedades que me recomendaste. Oh, eso suena perfecto para encontrar joyas ocultas. ¿Has comprado algo? Sí,
He encontrado una máquina de escribir antigua. Está en perfecto estado y se ve genial. Vaya, es un hallazgo increíble. Las máquinas de escribir tienen una estética encantadora. De verdad que lo hacen. Me encanta el chasquido que hacen cuando escribes. Debe ser nostálgico usar uno. ¿Qué piensas hacer con él? Estoy pensando en usarlo para mis proyectos de escritura. Puede que me inspire. Es una idea fantástica. Escribir en una máquina de escribir puede estimular la creatividad de nuevas maneras. Exactamente. Además, es una ruptura con el mundo digital. ¿Encontraste algo en el mercado? He cogido un precioso jarrón vintage. Tiene un diseño tan intrincado. Eso suena encantador. La decoración vintage realmente puede añadir carácter a un espacio. Sí. Me encanta cómo cada pieza cuenta una historia del pasado. Es como tener un pedazo de historia. ¿Tienes una época favorita para las antigüedades? Me gusta especialmente el periodo Art Deco. Los diseños son muy elegantes y atrevidos. El Art Deco es impresionante. Las formas geométricas y los colores vibrantes son cautivadores. Absolutamente. También aprecio cómo refleja la cultura de esa época. Es fascinante cómo el diseño evoluciona con la sociedad. ¿Qué otros estilos te gustan? También me gusta Mid-Century Modern. La simplicidad y la funcionalidad me atraen. Mid-Century Modern es genial. Es increíble lo atemporales que son esos diseños. Sí. Creo que también combinan bien con muchos estilos contemporáneos. ¿Alguna vez visita ventas inmobiliarias? Pueden ser tesoros de objetos únicos. Yo sí. Una vez encontré un tocadiscos raro en la venta de una propiedad. Fue una ganga. Eso es increíble. Los equipos de audio antiguos tienen un sonido muy cálido. Realmente lo hace. También disfruto coleccionando discos de vinilo. Hay algo especial en ellos. Estoy de acuerdo. Escuchar música en vinilo se siente muy auténtico. Además, la gran obra de arte de las portadas de los discos es un placer para la vista. Exactamente. Añade una capa extra a la experiencia auditiva. Creo que deberíamos planear otro viaje juntos al mercado de antigüedades alguna vez. Sí, hagámoslo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Lección 8. Aceptar el fracaso. Hola Anna, últimamente he estado pensando mucho en el fracaso. Oh, ¿en serio? ¿Qué tienes en mente al respecto? Me preocupa que si fracaso, no lograré mis objetivos. Esa es una preocupación común. Pero recuerde que el fracaso es con frecuencia parte del éxito. Tienes razón. Muchas personas exitosas se han enfrentado a importantes fracasos antes de tener éxito. Exactamente. Cada fracaso puede enseñarnos lecciones valiosas y ayudarnos a crecer. ¿Tienes algún ejemplo de una época en la que el fracaso te enseñó algo importante?
Claro. Una vez reprobé un examen en la universidad, y eso me empujó a estudiar más y a cambiar mi enfoque. Ese es un gran ejemplo. Parece que te motivó a mejorar. Realmente lo hizo. Aprendí a administrar mejor mi tiempo y a buscar ayuda cuando la necesitaba. Es una habilidad crucial. A menudo dudo en pedir ayuda porque temo parecer débil. Pedir ayuda requiere fuerza. Demuestra que estás dispuesto a aprender y crecer. Es una buena perspectiva. Tengo que recordarme que todo el mundo tiene dificultades a veces. Absolutamente. Es parte del ser humano. Cada contratiempo puede ser un trampolín. Me gusta esa idea. Hace que el fracaso parezca menos abrumador. ¿Verdad? Se trata de cómo lo veas. Aceptar los desafíos puede conducir a grandes avances. Supongo que debo ver mis objetivos como viajes y no como destinos. Exactamente. Disfruta del proceso y no tengas miedo de tropezar en el camino. Creo que esa mentalidad realmente podría ayudarme a relajarme y concentrarme en mi crecimiento. Lo hará. Celebra también las pequeñas victorias, son igual de importantes. Buen punto. Reconocer el progreso puede motivarme a seguir adelante. Sí. Además, hace que el viaje sea más agradable cuando reconoces tus logros. Intentaré cambiar mi enfoque de la perfección al progreso. Es un enfoque fantástico. Recuerda que la persistencia es clave para lograr tus sueños. Agradezco tu apoyo, Anna. Me ayuda a sentirme más segura de mi camino. Me alegra oír eso. Rodearse de personas comprensivas marca la diferencia. Realmente lo hace. Me aseguraré de mantener las influencias positivas en mi vida. Una sabia elección. Comprometámonos ambos a aceptar nuestros fracasos y a aprender de ellos. Oferta. Juntos, podemos hacer frente a cualquier desafío y seguir esforzándonos por alcanzar el éxito. Lección 9. Los favoritos de la naturaleza. Hola Anna, ¿has notado cuántos pájaros vienen a nuestro jardín últimamente? Sí. Parece que les encantan los girasoles que plantamos. Exactamente. He leído que las aves se sienten especialmente atraídas por las semillas de girasol. Eso tiene sentido. Esas semillas son muy nutritivas y sabrosas para ellos. He visto pinzones y gorriones rodeando los girasoles. Es delicioso. Realmente lo es. Verlos revolotear trae mucha alegría al jardín. ¿Crees que deberíamos plantar más girasoles la próxima temporada? Absolutamente. Más girasoles significan más pájaros, y también se verá hermosa. Además, es una excelente manera de apoyar la vida silvestre local. Sí. Crear un entorno acogedor para las aves es beneficioso para el ecosistema. Me pregunto si diferentes pájaros prefieren diferentes tipos de girasoles. Esa es una pregunta interesante.
A algunos les pueden gustar las más grandes, mientras que otros prefieren las variedades más pequeñas. Quizá deberíamos investigar qué tipos atraen a aves específicas. Buena idea. Podríamos crear un jardín apto para pájaros que se adapte a sus preferencias. Eso me encantaría. Sería emocionante ver la visita de una variedad de aves. Incluso podríamos instalar un comedero para pájaros lleno de semillas de girasol. Es un plan fantástico. Nos daría una visión más cercana de ellos. Exactamente. Además, podríamos aprender más sobre sus comportamientos. ¿Has probado alguna vez a observar aves? Parece un pasatiempo divertido. Lo he hecho. Es tan tranquilo sentarse tranquilamente y observarlos en su hábitat natural. Me lo imagino. Es como ser parte de un cuadro vivo y hermoso. Sí. Cada pájaro tiene su propia personalidad y encanto únicos. Hablando de encanto, ¿tienes un pájaro favorito? Me encantan los colibríes. Sus plumas iridiscentes son fascinantes. Los colibríes son increíbles. Parecen tan delicados pero llenos de energía. Exactamente. Es fascinante cómo pueden flotar en un solo lugar. La naturaleza realmente tiene una forma de sorprendernos con sus maravillas. Lo hace. Y cuanto más lo apreciamos, más queremos protegerlo. Bien dicho. Hagamos de nuestro jardín un pequeño refugio para pájaros y otros animales salvajes. Me apunto. Juntos, podemos crear un espacio vibrante y animado para la naturaleza. Me muero por empezar. Por más pájaros y hermosas flores. Lección 10. Navegar por la ciudad. Hola Anna, estaba mirando las rutas de autobús para nuestro viaje al centro. Oh, ¿se muestran claramente? He oído que algunas ciudades pueden ser confusas. Para ser honesto, suena un poco difícil. Algunos mapas son difíciles de leer. Lo entiendo. A veces las líneas están tan juntas que parece un rompecabezas. Exactamente. Prefiero los mapas sencillos que sean fáciles de seguir. Yo también. ¿Has comprobado si hay una aplicación para las rutas de autobús? Aún no lo he hecho, pero es una gran idea. Las aplicaciones suelen tener actualizaciones en tiempo real. Sí. Y a menudo muestran las mejores rutas y los retrasos. Eso sin duda haría que nuestro viaje fuera más fluido. ¿Usas alguna aplicación específica? Normalmente uso uno llamado Citymapper, es muy fácil de usar e informativo. Tendré que descargarlo. ¿También proporciona instrucciones para caminar? Sí, lo hace. Es perfecto para encontrar los mejores senderos para caminar entre paradas. Fantástico. Siempre me gusta explorar nuevos barrios a pie. Lo mismo aquí. Caminar te da la oportunidad de descubrir joyas ocultas. ¿Verdad? Además, puedes hacer una parada para tomar un café o un aperitivo en el camino.
Exactamente. Un pequeño descanso hace que el viaje sea más divertido. Hablando de café, ¿tienes un lugar favorito en el centro? Hay un pequeño y pintoresco café llamado Brew the Awakenings. Sus lattes son divinos. Suena delicioso. Me encanta un buen café con leche. ¿Hay bollería ahí? Sí. Tienen bollería recién hecha todas las mañanas. Los croissants son imprescindibles. Ahora tengo muchas ganas de que llegue nuestro viaje. Un buen café y bollería suenan perfectos. Será un placer. Solo recuerda revisar el horario del autobús con anticipación. Lo haré. Nos ayudará a evitar largas esperas. ¿Crees que los autobuses suelen llegar a tiempo? La mayoría de las veces, pero puede haber retrasos durante las horas punta. Eso es cierto. Deberíamos planear irnos un poco antes por si acaso. Gran idea. Es mejor llegar temprano que perder el autobús. Absolutamente. Y si tenemos tiempo extra, podemos explorar un poco antes de nuestro destino principal. Sí. Me encantan las aventuras espontáneas. Nunca sabes lo que puedes encontrar. Exactamente. Estoy entusiasmado tanto con el viaje como con el destino. Lección 11. Tecnología y películas. Hola Anna, ¿has visto esa nueva película sobre el genio de la tecnología? Lo hice. También es guay, con todos sus aparatos de alta tecnología. Era fascinante. Lo sé, ¿verdad? Me sorprendió lo realista que parecía la tecnología. Yo también. Realmente me hizo pensar en lo lejos que hemos llegado con la tecnología. ¿Te gustan las películas que cuentan con tecnología avanzada? Absolutamente. Disfruto de todo lo que sea futurista o que involucre inteligencia artificial. Lo mismo aquí. Añade un giro emocionante a la historia. ¿Qué otras películas te gustan? Me encanta Blade Runner. Las imágenes y los temas invitan a la reflexión. Eso es un clásico. También me gustó Ex Machina. Planteó algunas cuestiones éticas interesantes. Sí. Me hizo reflexionar sobre lo que significa ser verdaderamente humano. Exactamente. Películas como esa desafían nuestra percepción de la tecnología y la conciencia. Hablando de conciencia, ¿has visto, Ger? Es una visión única de la IA. Lo he hecho. La conexión emocional entre los personajes fue sorprendentemente conmovedora. ¿Verdad? Parecía tan real, a pesar de que estaba basado en una premisa ficticia. Es interesante cómo las películas pueden hacer que empaticemos con los personajes de la IA. Absolutamente. Difumina la línea entre la tecnología y las emociones humanas. ¿Crees que las películas predicen con precisión la tecnología del futuro? A veces. Ofrecen ideas imaginativas que pueden inspirar innovaciones reales. Eso es cierto. Me pregunto qué tecnologías se convertirán realmente en realidad.
Es emocionante pensar en ello. Puede que algún día tengamos aparatos como los de las películas. No puedo esperar. ¿Qué aparato te gustaría más si pudieras elegir? Me encantaría tener una asistente personal como la de Ger. Eso sería increíble. Eso sería genial. Creo que querría una pantalla holográfica para mis proyectos. Eso suena fascinante. Imagínese cuánto más fáciles serían las presentaciones. Seguro. Haría que la información fuera mucho más atractiva e interactiva. Lección 12. Reflexiones reales. Hola Anna, estaba leyendo sobre cuántos países todavía tienen monarquías. Eso es interesante. Algunas naciones todavía tienen reyes y reinas como jefes de Estado oficiales. Sí. Es fascinante pensar en cómo se ha mantenido durante tantos años. Exactamente. Hace muchos años, las monarquías desempeñaron un papel crucial en la gobernanza y la sociedad. Es sorprendente cómo las responsabilidades de los reyes y las reinas han evolucionado con el tiempo. De hecho, hoy en día, muchos miembros de la realeza se centran en las obras de caridad y la representación cultural. Correcto. A menudo sirven como símbolos de la unidad nacional y la tradición, ¿no? Sí, y mantienen un significado histórico en muchas culturas. Me parece intrigante cómo diferentes países tienen diferentes costumbres reales. Absolutamente. Por ejemplo, la familia real británica tiene una presencia muy pública. Y tienen tantas tradiciones, como el cambio de guardia y las bodas reales. Estos eventos atraen a turistas de todo el mundo. Es todo un espectáculo. Exactamente. Si bien algunas monarquías son puramente ceremoniales, otras aún ejercen el poder. Sí, como en Arabia Saudí, donde el rey tiene una influencia significativa en la gobernanza. Eso es cierto. Es interesante ver cómo estos sistemas varían a nivel mundial. Definitivamente. Algunos países incluso tienen monarquías constitucionales, donde los poderes del rey son limitados. Correcto. En esos casos, el Parlamento suele tener la mayor parte del poder. Crea un equilibrio único entre la tradición y la gobernanza moderna. Hablando de tradición, ¿tienes alguna historia real o leyenda favorita? Me encantan las historias del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Esas historias son cautivadoras. Combinan la historia con la fantasía a la perfección. Sí. Y la idea de la caballerosidad y el honor es muy atractiva. Estoy de acuerdo. Es fascinante cómo estas historias han influido en la literatura moderna. De hecho, inspiran innumerables adaptaciones en películas y libros incluso hoy en día. Es un testimonio de la naturaleza perdurable de los cuentos reales a lo largo de la historia. Absolutamente. Nos recuerdan las complejidades del poder y el liderazgo. Y despiertan nuestra imaginación sobre lo que significa liderar. Exactamente. Creo que por eso la gente sigue tan intrigada por la realeza hoy en día.
Es una mezcla de historia, cultura y el encanto de un estilo de vida diferente. Definitivamente. Sigamos explorando las diferentes historias reales y su impacto en la sociedad. No puedo esperar. Hay mucho que aprender del pasado.